Cinética de la disolución. La difusión. Cuando en un sistema termodinámico multicomponente hay un gradiente de concentraciones, se origina un flujo irreversible de materia, desde las altas concentraciones hacia las más bajas. A este flujo se le conoce como difusión. La difusión tiende a devolver al sistema a su estado de equilibrio de concentración constante. Para entender la difusión es necesario remitirse a las leyes de la difusión de Fick. En 1855, Fick derivó unas leyes que se refieren a la difusión y ósmosis de un gas a través de una membrana. La primera ley de Fick establece que el flujo difusivo que atraviesa una superficie es directamente proporcional al gradiente de concentración e inversamente proporcional al grosor del plano. El coeficiente de proporcionalidad se denomina coeficiente de difusión. Basados en las leyes de Fick, Willis Rodney Whitney y Arthur Amos Noyes, en 1897 establecieron una primera ley de la disolución conocida como la ley de Noyes-Whitney. Esta ley describe que la velocidad de disolución de un sólido es proporcional a la diferencia entre la concentración de saturación de dicho sólido en un medio a una temperatura específica y la concentración alcanzada en cada instante. Por tanto, donde quiera que ocurra un proceso de disolución en el laboratorio in vitro o en un organismo in vivo, hay una ley que define la velocidad de disolución de los sólidos, siempre que el proceso sea gobernado por las leyes de la difusión y no involucre reacciones químicas. En 1904, Nernst y Brunner propusieron una generalización de la ley de Noyes-Whitney, en donde la velocidad de disolución está limitada por el proceso de difusión del sistema, cumpliendo con la primera ley de Fick, donde la cantidad de material que difunde en el tiempo a través de un plano es directamente proporcional a la concentración e inversamente proporcional al grosor de dicho plano. Ellos establecieron que el proceso de disolución se realiza en dos etapas sucesivas. En la primera etapa, la partícula, al entrar en contacto con el medio, forma una capa saturada de soluto que se conoce como la capa de Nernst. Esto ocurre de manera instantánea. En la segunda etapa, el soluto migra de la capa saturada al medio de disolución, de acuerdo con las leyes de Fick, y se constituye en la etapa limitante de la velocidad de disolución, pues esta migración ocurre de acuerdo con la difusividad propia de cada material y se hace más lenta en tanto se concentra el medio. La ecuación de Noyes-Whitney, modificada por Nernst-Brunner, establece que la cantidad de material disuelta en el tiempo es una relación directa de la cantidad de superficie del material multiplicada por el gradiente de concentración del material en el medio. La constante de proporcionalidad K' de la ecuación es una relación de la difusividad del material dividido por el grosor de la capa de Nernst. Este valor D se puede calcular mediante la relación de Einstein-Stokes, en donde K representa la constante de Boltzmann y T la temperatura absoluta del sistema. Dividiendo por el volumen a ambos lados de la ecuación, se llega a una expresión que relaciona el cambio de la concentración del sistema en función del tiempo. Empleando estrategias como por ejemplo el empleo del aparato de Woods, que mantiene constante la cantidad de superficie del material que se va a disolver, se llega a una nueva expresión que se conoce como la velocidad intrínseca de disolución, que expresa la cantidad de material que se disuelve en función del tiempo y del área. Por ejemplo, una sustancia con una velocidad intrínseca de disolución mayor a 1 miligramo por minuto centímetro cuadrado no debería tener problemas de biodisponibilidad, en tanto que uno con velocidad intrínseca inferior a 0,1 miligramo minuto por centímetro cuadrado podría tener grandes problemas de biodisponibilidad. Muchas gracias por su atención.